Pues ya tenemos esta mañana la presencia de la autora del libro, este libro que se presentó hace poco aquí en Jojutla, México 1977, Testimonios de Tortura. Nos acompaña la doctora en Psicología Social, Victoria Mendoza Salgado, para que nos va a hablar de estos testimonios, de esto que pasó, que vivió junto con su familia. Ya la vez pasada la entrevistamos, ella estaba en España, hoy está aquí en vivo para poder comentar estas experiencias terribles de ese México que no se ha terminado de ir, el México de la llamada guerra sucia, de la guerrilla, de la imposición, de la cuasi dictadura que ejercían los gobiernos en aquel entonces, el gobierno federal. Así es que le doy la bienvenida a la doctora Victoria Mendoza Salgado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, hola. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, cuéntenos primero un poquito de usted, dónde es originaria. Ya nos comentó la vez pasada que es de aquí de Jojutla, pero cuéntenos por favor de manera general. Sí, siempre digo que soy de Morelos y de Guerrero, porque son los dos estados que me han recibido y que me han dado vida, ¿no? Soy de Jojutla, me fui a Europa desde hace 33 años y bueno, suelo venir de vez en cuando aquí. ¿Vive allá? Vivo allá desde hace 33 años. Oh. Pero procuro venir por lo menos una vez al año, siempre le digo a mis hermanos para que no se me olvide el ser amable como los mexicanos. Claro. ¿En qué país vive allá y a qué se dedica? En el País Vasco, vivo en Irún, Guipúzcoa. Oh. Sí, es que también es conocido. ¿Y a qué se dedica? Soy psicóloga, doy ¿Allá? cursos, doy talleres, hago terapia, apoyo psicosocial también a colectivos, asociaciones. Qué maravilla. Oiga, brevemente, antes de entrar en materia, ¿y qué tal es la vida ya en relación con México? Bueno, a ver, el País Vasco es muy bonito, sus montañas, es muy limpio, muy bonito, pero claro, yo creo que deberíamos de tener un poquito de un sitio y de otro, porque quizá ya la gente no tiene tanto sentido del humor o no es tan cálida como aquí, pero bueno, tiene muchas ventajas también. O sea, sí. Yo creo que si uniéramos lo bonito de allá con lo bonito de aquí, sería ideal, sería lo ideal. Ahora vamos a hablar de los testimonios de tortura del año 77 que vivió, pero allá en el País Vasco no se dan atentados, ese tipo de cosas. A ver, yo cuando llegué allá estaba también muy presente el tema de el tema de ETA, ajá, el tema del conflicto vasco, pero también la represión, que arrastraban la represión de Franco con el tema de que también cerraban periódicos o revistas en euskera, porque Franco encarceló a mucha gente solo por hablar su lengua autóctona, que era el euskera, es el idioma de los vascos, de las vascas. Y todavía pues había gobiernos de derecha que también había mucha represión, y también ha existido la tortura ahí. O sea, no solo a los vascos, a los catalanes, a los gallegos, o sea, que también existe eso, también se conoce lo que es la tortura. ¿De aquel momento ahora también ha disminuido? Yo creo que sí, que ha disminuido, ya yo creo que está la gente en otros momentos, ahora es tema, yo creo que nos distraen de una u otra manera, si no es el COVID, es la crisis económica, es el conflicto entre los partidos políticos, pero siempre hay algo, ¿no? Claro. Sí, siempre hay algo como que nos da sacudidas. Así es, muy bien, pues entremos entonces ya en el tema México 1977, testimonios de tortura. Por fin se animan a publicarlo, parece que es la segunda edición, se decía, ¿verdad? Es que se intentó porque en el 2008 presentamos una primera edición, pero faltaban registros y faltaban otros detalles muy importantes del libro. Entonces lo que hicimos fue un poco revisarlo, mejorarlo y hacer una primera edición en una editorial de MTP que se llama Editorial Loto. Ok. Entonces, bueno, pues ya es. ¿Y este libro ya tiene, es la misma versión o está ampliado? Está ampliado un poco porque hubo más compañeros que nos dieron testimonios y se ha enriquecido con otros testimonios de amigos. ¿Sí? Correcto. Cuéntenos los hechos, cómo ocurrieron, qué estaba pasando, ubíquenos en el tiempo. Era un México de los 70, ¿verdad? Estaba, sí. Ya estaba López Portillo. López Portillo, sí. 70, 76. A ver, había pasado, Echeverría, ¿no? Yo creo que había pasado lo del 68 y yo creo que de ahí hubo también pues muchos movimientos de izquierda, muchos movimientos sindicalistas.
y nosotros éramos los jóvenes de Sueños Revolucionarios, con Así mucha es. influencia marxista-leninista y maoísta. Incluso también Trotsky estaba por aquí de influencia. Y bueno, pues todos nosotros soñábamos con ese mundo socialista, justo, equitativo e igualitario. Yo diría que esa parte es la más importante, un mundo justo y igualitario, porque como se vivía en México, pues se veía claramente la diferencia, ¿no? Claro, sí. Siempre ha habido esos contrastes, ¿no? O sea, pocos ricos y muchos pobres. Así es, y particularmente la clase política. Sí, 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 sí. Y bueno, pues siempre mucha corrupción, mucha injusticia, y yo creo que falta de derechos humanos, ya había muchas faltas de derechos humanos, entonces fuimos jóvenes que empezamos con grupos culturales de teatro, aquí se formó un grupo, el Grupo Cultural Apatlaco, y de ahí surgieron, pues era cultura del pueblo para el pueblo. Y era ir a las colonias rurales, a los barrios rurales o a los pueblos, pues a llevarles cultura, canciones, música, pastorelas, teatro. ¿Usted qué edad tenía? 17 años, bueno, 16, 17. ¿Y quién inculcó todo eso? Mis hermanos mayores, Raúl Mendoza, Nelly Mendoza, Xochitl Mendoza y todos sus amigos de aquella época. Pero mi hermano solía llevarnos a todas las hermanas a todos lados, entonces todos sus amigos de él eran amigos nuestros, de las hermanas. ¿Le influyeron? Sí, sí, muy y ahí fuerte. estábamos. ¿Qué Sí, música oían de protesta? toda la música de protesta, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Quilapayún, Daniel Viglietti, José Parra. de Molina, Violeta Parra, aquí estaba también Amparo Ochoa, también se presentaba mucho, estaban los folcloristas, Quilapayún, o sea, toda esa época. Los folcloristas todo. todavía existen, ¿verdad? Sí. Así Ahí tocando. quedan. Perfecto, entonces ya nos estamos ubicando en la época. Ustedes formaron un grupo cultural y cuéntenos qué pasó esos fatídicos días. Bueno, yo creo que de ahí algunas personas decidieron también ya unirse a partidos o a movimientos más radicales o más rebeldes. Y de ahí, pues, mi hermano y algunas personas fueron con el Güero Medrano, o sea, estuvieron en el tema de lo de la colonia, de Rubén Jaramillo. De Temixco. Sí, sí, Ajá. sí. Y bueno, pues ya de ahí surgieron círculos de estudio y más concienciación política, o sea, conciencia política. Y ya algunos optaron por el tema de la clandestinidad, por el tema de grupos guerrilleros. Entonces, bueno, que aunque fuéramos nosotros simpatizantes, pero simpatizábamos también con estos grupos, ¿no? Que queríamos un cambio, que a lo mejor no lo vamos a conseguir nunca, pero es como decir, moriremos en el intento de un mundo justo. Y hay que decir que los grupos guerrilleros pues querían también ese cambio, aunque de otra manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para sí. no... Sí, había en ese entonces, estaba el Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre, había muchos otros. Y se habla mucho, hay muchos libros que hablan de todos estos partidos, de todas estas guerrillas, pero poco se habla del PPUA, que era el Partido Proletario Unido de América, que comandaba el Güero Medrano, porque él empezó pues tomando las haciendas y después, o sea, él quería repartir tierras, quería que todos tuvieran vivienda y donde trabajar y donde vivir. Que finalmente se formó la colonia, ¿no? Sí, 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 así es. Correcto, bueno, en estas estaban cuando vino la represión del gobierno. Sí, bueno, ya estaban desde hace mucho. Y a nosotros, bueno, supimos que habían detenido a algunos amigos, conocidos, hace pues unas semanas antes aquí en Jojutla, y pues ya sabíamos como que también a nosotros nos estaba buscando, ¿no? Y fue un 4 de agosto cuando a mi hermana Josefina y a mí... ¿Del 77? Del 77. Nos detienen, ella con 18 años, yo con 17 años, y a los 2 días detienen o secuestran a mis otros 2 hermanos, Raúl y Xochitl. Y ahí fue cuando, pues a los 2, 3 días nos juntan en la clandestinidad, en un sótano, y bueno, fuimos sometidos a diferentes tipos de tortura, tanto física como psicológica. No sabían dónde estaban. A ver, al principio nosotros, por las vueltas que nos dieron en un coche, pero ya amordazada, ya vendada de los ojos y todo, nosotros pensábamos que estábamos todavía en Morelos, no sabemos en qué parte de Morelos, pero pensamos que estábamos en Morelos.
Más tarde, cuando nos tuvieron varios días ahí, ya nos llevan, nos trasladan, y ahí sí ya, por deducción, creemos que estuvimos en México, porque ya se oían aviones, se oían tipos de ambulancia, mucho tráfico. Entonces ya vimos que estábamos en una ciudad grande, y fue después cuando ya ellos se les sometió ahí al campo militar número 1. ¿Cuántos días duró todo esto y qué tipo de tortura, el tehuacanazo y este tipo de cosas? Mi hermana y yo fuimos 11 días torturadas. Mi otra hermana, Xochitl y Raúl, fueron 3 meses en el campo militar número 1. Había también otros compañeros, algunos otros compañeros ya no se les volvió a ver. Y todo tipo, yo creo que, pues bueno, golpes, meter la cabeza en el agua, meter la cabeza en el baño, en la taza en el inodoro, toques eléctricos, sobre todo a mi hermano. Y bueno, yo creo que la tortura más fuerte fue la psicológica, el escuchar que le hicieran algo pues a un hermano, a una hermana, o a algún compañero o amigo, ¿sí? ¿Qué les preguntaban? ¿Qué querían saber? Bueno, nos preguntaban, a ver, yo creo que ahí no nos preguntaban tanto por querer saber, nada más era la tortura, someternos a miedo, intimidarnos y amenazarnos. Vamos a matar a tu familia. Ellos querían sobre todo saber nombres de líderes, de movimientos. Si había casas clandestinas donde se estuviera guardando armas. De los cuales ustedes eran ajenos, ¿no? No sabíamos absolutamente nada, bueno, al menos yo no sabía nada, ¿no? Pero en México lo que pasó es que ya no tanto bajo tortura, pero ya nos habían tenido muchos días torturados, ahí nos preguntaron, pero nos hacían repetir lo que ellos querían para grabarnos. O sea, como que confesábamos algo. Ajá. Entonces ahí sí nos decíamos, no, pues yo no conozco. Sí conoces. Bien, pues sí conozco, pero y tienes que decirlo de una manera más tranquila, tienes que nos preparaban como si estuvieran denunciando a alguien. Como si no denunciando a nadie, sino que sí sabíamos que había casas clandestinas, que sí habíamos participado nosotros en secuestros o enfrentamientos. Para justificarse. Sí, pero teníamos como que, ahí ya grababan como que nosotros estábamos confesando, haciendo una confesión. Y ahí tenían cuidado de que saliera bien la grabación. Paralelamente, ¿qué estaba pasando en Jojutla, en la sociedad? ¿Había alarma, preocupación? ¿Los buscaban? ¿La prensa qué hacía? Sí, a ver, bueno, ahí hubo muchas reacciones, ¿no? La familia, los amigos, muchos se distanciaron, se alejaron por el temor a que les fuera a pasar algo a ellos o a sus hijos. No querían pues que les identificaran cercanos a nosotros. Hubo familia y hubo amigos que como que se separaron, ¿no? de mi familia. Y sí hubo gente que apoyó mucho a mi madre en esa búsqueda, a mi madre y a mi padre. Pero lo importante de todo esto fue que mi madre y mi padre, junto con mi hermana que es abogada, mi tío que en aquel entonces también era abogado, ha sido juez y era abogado. ¿Aquí en Jojutla? Él fue juez en Arcelia y fue abogado en Cuernavaca. Y mi hermana estaba también de abogada en Cuernavaca. Ellos junto con el licenciado Rojo Coronado pues estuvieron en una búsqueda, pero además escribiendo cartas abiertas en Excelsior, en el periódico, y cartas abiertas al presidente, pues sobre todo pidiendo que sus hijos aparecieran, y más cuando a nosotros nos liberan, ya sabíamos dónde estaban los otros y qué se les estaba haciendo. Por lo tanto, estaban diciendo que pedían que se les presentara y que si había de acusarles de algo, pues que se hiciera un juicio, pero que no les estuvieran ocultos ni bajo ningún tipo de tortura. Entonces todo eso yo creo que dio su fruto, dio resultado, porque incluso escribimos a Amnistía, bueno, más bien mis padres escribieron a Amnistía Internacional, escribieron cartas, que para mí eso fue muy importante, hizo como ruido, hizo qué desesperación, ¿no? Sí, para mi madre fue, bueno, para mis padres y para mis hermanas también, las que no detuvieron, pues es la incertidumbre, ¿no? Mi madre decía, yo quiero que me entreguen aquí el cuerpo de mis 4 hijos para asegurarme que nadie les va a tocar. O sea, no,
En determinado momento no nos importa ya que nos maten o que los acaben de matar, pero sí que ya no les haga nada, que ya no les haga ningún tipo de daño. Que los enterraran en paz en el último de los casos. Claro, sí, ningún tipo de agresión ni nada. Y bueno, pues yo creo que fuimos de los pocos sobrevivientes que salimos con vida los 4. ¿Cuántos fueron en total aproximadamente? ¿Cuántos qué? Fueron en total. ¿Los detenidos? Ajá. Muchísimos. Yo no creo que ni nosotros tengamos esa cifra, porque ahí, por ejemplo, en el campo militar coincidieron con el hijo de Rosario Ibarra, y a él ya nunca se le encontró. Coincidieron con otros compañeros de otros partidos, y hay muchos desaparecidos que ya nunca se volvió a saber de ellos. Entonces, pues, era la táctica, ¿no? Sobre todo en aquel entonces estaba el Negro Durazo, estaba la Brigada Blanca, que era todos en coordinación lo que nos reprendía. Pues sobre todo fue un terrorismo de Estado. Y pues mucha gente la mataron, la quemaron en hornos crematorios dentro del mismo campo militar, los tiraron en el mar con piedras, con cadenas, como para que no pudieran escapar. Entonces fue algo pues muy fuerte, fue un episodio muy fuerte. Se sabe mucho de las madres de Argentina, pero poco hablamos de las madres mexicanas, que también hubo madres pues muy luchadoras, que sufrieron mucho esas pérdidas o esas detenciones y esas torturas, y que también estuvieron muy activistas, ¿no? Con un activismo social constante. Entonces, bueno, yo creo que también hay que honrar a esas madres. Claro. También hay que hablar de las madres mexicanas. Sí, de todas ellas, y sobresale por Rosario Ibarra de Piedra, que en la búsqueda de su hijo pues llegó hasta ser candidata a la presidencia de la República, que bueno, no lo obtuvo, pero el movimiento creció mucho, ¿no? Eureka, si no mal recuerdo. Sí, así es. Ahora, cuéntenos, a los 17 años, hoy pues por supuesto ya tiene una edad madura, ya es otro momento, pero a los 17 años, ¿qué sentía? ¿Qué tantos traumas le dejó? ¿Cómo pudo superar todo esto? Bueno, a mí me vino muy bien el hablar de lo que me había pasado. Yo creo que es muy importante cuando tenemos un estrés postraumático de cualquier característica, pero sobre todo de esta índole, el hablar de lo que nos sucedió, el cómo lo vivimos, el cómo lo sentimos, el qué secuelas. Tal vez el carácter también ayuda mucho, porque por ejemplo mis hermanas, una de ellas ha estado con pesadillas durante toda la vida, ¿no? Y todavía pues les cuesta hablar de muchos temas, pero mi hermana Xochitl y yo quizá lo hablamos más, lo sacamos más al exterior, y luego yo con mis estudios de psicología, pues también formaciones de terapia grupal y todo eso, pues yo creo que eso ha sido de gran apoyo para mí, aunque siempre he dicho que la mejor terapia es tener trabajo remunerado, tener con qué comer cada día, tener con qué sacar adelante a los hijos, y yo creo que eso es sobre todo cubrir las necesidades básicas. Pero el hablar de todo esto, el cómo hacer como un análisis, un reacomodo, y no quedarnos con el victimismo y con la queja y con el dolor y el sufrimiento, sino avanzar. Es decir, bueno, pues a mí me pasó esto y es algo cruel lo que nos ha pasado, pero hay que socializarlo, no quedarlo en nosotros mismos, sino que vamos a hablar también en nombre de los que ya no pueden hablar. Y yo creo que eso ha sido muy importante a la hora de que decidí hacer el libro. O sea, el libro lo decidí hacer cuando yo iba en el doctorado, y bueno, para mí fue mi espacio terapéutico y fue algo que ofrecí también a mi familia. ¿Usted escribió el libro y también los testimonios? Los testimonios, cada uno da su testimonio, okay. Por eso somos coautores, porque yo escribo el perfil del torturador, el cómo, pues algunas secuelas, yo puse ahí un guión como para que de ahí pudiéramos contestar el cómo vivimos toda la experiencia, pero sobre todo pues yo creo que todos somos autores del momento que hablamos, claro. Incluso yo para mí siempre... O sea, cada quien redactó su propio testimonio. Sí, así es, cada uno lo escribió con su estilo, a su manera y a su ritmo, porque algunos tardaron años en poder escribir su testimonio. Entonces, bueno, yo creo que es un libro de equipo, donde fue como un espacio terapéutico para todos.
fue como la reivindicación de hablar en nombre de los demás. Claro, ahora, después de toda esta experiencia, cambiaron su manera de pensar, ese deseo de justicia, ese deseo de igualdad se modificó, dejaron los grupos culturales, cambió su forma de vida. Yo creo que no, que al contrario, ¿no? Yo creo que es como que la convicción la tenemos ahí todavía más clara, más fuerte. Tal vez sabemos, o sea, al menos yo quiero hablar por mí misma, yo sé que yo no voy a acabar con las guerras, ni con la injusticia, ni con la contaminación, ni con nada, pero que moriré en el intento. O sea, que yo siempre voy a tratar de que pues veamos por los derechos humanos, y no solamente de las mujeres o de los pobres, sino yo creo que tenemos que ver por los derechos humanos de todo, ¿no? Más humanitarios, por la tercera edad, por los niños, por las personas con discapacidades físicas y psíquicas, por el planeta. Entonces yo creo que al contrario, es como que nos confirma nuestras ideas, pero con menos utopía, o con menos fanatismo, tal vez con menos pasión, pero yo creo que la edad también nos da madurez, nos da tranquilidad, y eso pues es como que, bien, ya con esos otros ingredientes seguimos en esto, ¿no? Seguimos reivindicando. Lo que decía el logoterapeuta, que no quede por mí, ¿verdad? Así es, sí, sí. Sí, yo en alguna de las presentaciones en Guerrero, en Chilpancingo, el periodista que presentó decía, bueno, es que hay una periodista argentina que vivió lo mismo, y deja una pregunta al aire, que si valió la pena, ¿no? O sea, porque allá les gobierna alguien de derecha, que si ha valido la pena todo eso que sufrieron. Y yo les dije que independientemente de quién nos gobierne, ha valido la pena, porque mi lema es vivir y morir con dignidad. Y yo creo que tenemos que tener la dignidad de luchar por nuestras ideas, nuestras ideas de izquierda, de querer derechos humanos para todos, de querer justicia para todos, tal vez sabiendo que no lo vamos a conseguir al 100%, claro, pero que por lo menos poner un poquito de nosotros en el camino, ¿sí? Sí, cómo no. Sí, sí. Ahora, 1970 y años posteriores, pues el mundo conocido entonces tenía los famosos dos bloques, ¿no? El capitalista y el socialista. ¿Por qué cree que esa palabra comunismo, que hoy día pues todavía tiene ahí alguna suerte de fuerza, pero ya menos, esa palabra socialismo, comunismo, ¿por qué espantaba al gobierno? ¿Por qué se preocupaba por jóvenes que pues lo que estaban haciendo era pues apenas algunos intentos? ¿Qué pudo descubrir después? ¿A qué le temía el gobierno? Bueno, yo creo que le temía y le teme, ¿no? A que el pueblo se organice, a que el pueblo demande sus derechos. O sea, siempre se ha cuidado en el capitalismo de que unos cuantos gobiernen, de que unos cuantos tengan el control, de que unos cuantos tengan toda la economía. Y yo creo que todavía estamos por ahí con mucha injusticia, mucha desigualdad, que se han conseguido cosas, se han conseguido derechos, pero que bueno, que todavía nos falta trabajo. Claro. Todavía nos falta trabajar en ello. Ahora el comunismo representado por la Unión Soviética, luego por Rusia, luego por China. China es un país que está creciendo tremendamente, ¿no? Sí, o sea, sí, hoy sí. El comunismo como que ya no es de estos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ir adaptando tal vez un comunismo diferente. Ya no es en sí lo que antes creíamos, ¿no? Así es. Incluso en Cuba también tiene que cambiarse para que, o sea, hay ideas que no se pueden quitar. Queremos justicia, queremos igualdad, pero tenemos que ir a adaptarnos a la época. Tenemos que ir viendo que también no haya atrasos tecnológicos, no haya que pueda haber atención médica para todos, pueda haber avances médicos y tecnológicos para todos. Claro. O sea, que no esté peleada la tecnología, la modernidad, con lo que sea la justicia. La escucho con los mismos conceptos de 1970, que haya igualdad y justicia para todos. No lo hemos logrado en México. Así es. Y yo creo que no lo lograremos en muchos países, pero que afortunadamente pues todavía tenemos el sueño o la idea o la fuerza como para seguir trabajando
a favor de los derechos humanos, que a lo mejor no vamos a conseguir ni comunismo, ni socialismo, ni un comunismo moderno, ni nada por el estilo, pero que sobre todo es quitar la lacra de todo lo que nos estorba, ¿no? De todo lo que nos hace pobres, analfabetas, lo que nos hace que muchas familias no tengan para comer, para subsistir. Entonces yo creo que eso sí hay que seguir trabajando en ello. O sea, siempre hay injusticias que resolver. Y yo creo que ahí está nuestro trabajo desde el ámbito en que nos movamos, ¿no? Ya sea médicos, docentes, psicólogos. Claro. Ahora ya pasaron más de 50 años de esta terrible situación que vivió con su familia, y no solamente ustedes, como ya lo dijo, muchos mexicanos. ¿Qué decir del estado de Guerrero, no? Sí, donde también ahí hubo una represión extraordinaria. Pero la pregunta ahora es, ahora que tiene la oportunidad de vivir en Europa, de pues informarse de cómo están allá las cosas, y comparadas con nuestro México, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto nos falta? A ver, yo creo que hay mucho avance. Yo he desconectado mucho de la política, porque allá incluso también fui concejal, o sea, fui... ¿Sí? ¿Como regidora? Sí, como regidora, estuve de regidora en Irún, y la verdad es que yo no soy muy de instituciones. Yo prefiero movimientos sociales, movimientos de calle, activismo de calle. Entonces, bueno, yo pienso que en todos los partidos puede haber gente honesta, puede haber gente que realmente tiene convicciones, ideales, y que cree en lo suyo, ¿no? Y que puede hacer política. También creo que hay muchas trabas, que no siempre tenemos la libertad de hacer todo lo que queremos. O sea, por ejemplo, aquí tienen los que gobiernan este país, nuestro país, tienen una tarea muy difícil con el tema de la violencia, del narco, de sicarios, de secuestros. O sea, ahí es como que ahí hay que hacer mucho. No va a ser tan sencillo, pero bueno, yo creo que si nos dejamos de pelear tanto entre nosotros, porque yo creo que los de derecha se conocen, se organizan, pero los de izquierda a veces no nos llegamos a poner de acuerdo. Así es. A veces estamos debatiendo mucho tiempo, discutiendo mucho tiempo, y no pasamos a una acción más organizada, más centrada. Entonces yo creo que eso es como una autocrítica a nosotros, los que queremos cambiar el mundo, pero que a veces muchos se quedan en la queja, pero hay que también hacer algo, ¿no? No solamente es quejarnos. Claro. Ahora ha mencionado al narcotráfico, los crímenes que tenemos, los asesinatos, el control que hay de las instituciones, de los gobiernos, incluso de estos grupos criminales. Se temía en los 70s la ideología comunista, socialista. ¿Han sido sustituidas por esta nueva fuerza? ¿La considera una fuerza poderosa el tema del narcotráfico? Es más que poderosa, yo creo que es muy perjudicial en todos los aspectos. Eso de que tengamos negocios de cambiar armas por droga, el que haya cada vez más gente adicta a determinadas drogas, es triste, porque es como someter al pueblo de otra manera. O sea, a lo mejor antes nos sometían con tortura, pero ahora nos pueden someter con eso, ¿no? Con el miedo, con vivir en una cultura de miedo ya es sometimiento. Y yo creo que es cruel todo esto, porque México es un país muy bello, con gente muy bella, amable, cálida. O sea, yo siempre que traigo gente de allá, bueno, se queda maravillada de la amabilidad, de la gente de aquí, de la calidez, del sentido del humor, y es algo que vamos resistiendo a pesar de todas las dificultades que tenemos, que no lo hemos perdido, pero tenemos que recuperar fuerza, tenemos que seguir trabajando en limpiar nuestra ciudad, nuestras ciudades. López Obrador, Victoria, ¿le gusta? ¿Cumple con su discurso, cumple más bien con lo que ustedes veían, anhelaban, buscaban en los 70s? Por lo menos su discurso. A ver, ya después hablaríamos de los hechos. Yo creo que cumple desde el momento en que también hace algo por la gente humilde, por la gente necesitada. Yo tiene muchísimo que me fui, 33 años, y tiene muchos años que yo no voto por ningún partido.
Yo sé que mi familia pues está muy contenta con todo lo que se está haciendo ahora y que están consiguiendo cambios, cosas, avances, apoyos a gente pues desfavorecida. Eso ya es importante. Yo lo que veo a grandes rasgos también es que fue el único gobierno que nos permitió o que nos dio una cierta apertura de poder hablar de lo que nos pasó. O sea, porque esto yo lo presenté en el 2008 por primera vez, este libro, pero ahora que sale ya como una primera edición ya completo, es como que hubo más facilidades en todo esto. Quizá antes hubiésemos tenido más represión o más dificultad. Que los estuvieron vigilando, ¿no? Claro, o no se hubiesen interesado tanto por el tema, ¿no? Pero yo creo que ahora es como el momento de decir, a ver, sobre todo los que vivimos esto hay que contarlo en primera persona. O sea, porque no es lo mismo que lo cuente el hijo de un guerrillero, el hijo de un desaparecido, que también es válido, pero que también aprovechen como memoria histórica, memoria colectiva, claro, y que lo hablemos los que vivimos en primera persona. Eso para mí me parece importante y yo creo que el gobierno de López Obrador dio esa apertura con el tema de la Comisión de la Verdad, que tendrá sus fallos si los tiene. Yo como desconozco mucho cómo estén organizados y todo, pero por lo menos ya hay una comisión donde se escuchan testimonios, donde nosotros podemos contar lo que nos pasó y que la sociedad sepa que eso sucedió, que no nos lo inventamos. Claro, ahora con el nuevo gobierno, que es una extensión del actual, pues se supone que va a seguir el mismo camino y se está viendo pues que está retomando lo del gobierno actual. ¿Ese es el camino que debe seguir nuestro país para alcanzar eso que ustedes buscaban? Sí, yo creo que va a haber también algunas agregados o diferencias, porque la misma, bueno, ya no es candidata, la misma presidenta creo que ya tiene su nombramiento. Así es. La misma presidenta o nueva presidenta tendrá también su propia filosofía, perfil, independientemente de que venga de ese partido. Yo creo que como mujer, yo creo que tiene que hacer más todavía. O sea, como que como mujeres tenemos el compromiso porque nos importan los hijos, porque no queremos que nuestros hijos acaben secuestrados, asesinados o en peligro o en riesgo. Entonces, López Obrador hizo su parte muy importante, pero yo creo que la nueva presidenta tenemos que apoyar también para que haga también su parte, claro, y que lo haga lo mejor posible, pero para eso tenemos que apoyarnos todos. Sin duda. ¿Se fue a España de manera voluntaria por alguna oportunidad o huyendo de lo que estaba viviendo en México? Sobre todo por cuestión muy sentimental, porque yo estuve de noviazgo con el padre de mis hijos 10 años, de cartas y todo, porque antes no existía móvil, ni WhatsApp, ni nada. Y bueno, pues ya era hora de que ya nos casáramos y me fui sobre todo. ¿Se conocieron aquí? Sí, nos conocimos cuando yo estudiaba en Chilpancingo. ¿Era rebelde también? No, él estudiaba Derecho, pero no era rebelde ni nada, al contrario, era como muy tranquilo. Y bueno, nos conocimos. ¿Se regresó? Sí. No, él solo venía, o sea, los europeos, los vascos suelen ir todo el mes de agosto a conocer países y culturas. Ya. Entonces, como mochileros. Vietnam, Mongolia, etcétera, y esa vez le tocaba, estaba de moda Acapulco. Entonces ahí en Acapulco conoce a un profesor de matemáticas de la Universidad de Chilpancingo y lo invita a Chilpancingo, que era la zona estudiantil, y ahí fue en un convivio de fin de curso que nos conocimos, y a partir de ahí 10 años de cursos, de venir, de vernos de vez en cuando, y ya me fui a eso, a casar. Pero también siempre tuve la inquietud, desde antes de conocerlo a él, de estudiar maestría o doctorado al extranjero. Y bueno, cumplí los dos objetivos, además de tener los hijos allá. ¿Y se quedó allá? Y me quedé allá, sí. ¿Tiene la doble nacionalidad ya? Sí. A los 3 años de llegar ya tenía la doble nacionalidad. Perfecto, muchas gracias Victoria por haber venido. 2 preguntas más. Primera pregunta es, su familia, que fue objeto de todo esto, ¿usted misma siguen teniendo miedo? Yo creo que sí, que hay secuelas psicológicas, y yo creo que siempre existirá ese miedo. Y no tanto de que nos hagan algo a nosotros, sino a nuestros hijos o a los nietos. O sea, no quisiéramos que nadie de la familia, ni amigos, ni nadie viviera lo que vivimos nosotros. O sea, yo creo que es algo que, por lo que siempre vamos a trabajar, erradicar la tortura.
otro sueño quizá, porque no lo vamos a poder hacer del todo, pero tenemos que intentarlo por lo menos. Así es. Y la segunda pregunta es, usted vive, ya lo dijo, en Europa, concretamente en España y más concretamente en el País Vasco. Valdría la pena, dijo que, también ya lo dijo, que habría que combinar un poquito de esto y del otro, pero ¿Europa es un mejor lugar para vivir que México? Depende. Por seguridad quizás sí. Pero yo, por ejemplo, cuando llegué quedé muy extrañada de que aquí teníamos muy buenos sistemas educativos, educación inicial, educación especial, preescolar, CENDIS, o sea, aquí teníamos algo que allá no había, bibliotecas infantiles, pues incluso especialistas médicos, o sea, hay muchas cosas muy buenas aquí en México. Que tenemos nosotros años yo allá llegué dando inteligencia emocional y tema de personalidad y enneagrama y me veían como si fuera extraterrestre, les extrañaba, y no fue sino hasta hace 10 años que esto se puso de moda allá. Incluso cuando yo cursé el doctorado, los profesores me decían, yo no sé por qué los mexicanos vienen tanto a estudiar aquí si allá tienen tan buenas universidades. Y sí es cierto, tenemos buenas universidades, buenos académicos, buenas escuelas, buenos sistemas educativos. Yo aquí cursé un año en el Tecnológico de Zacatepec y para mí uno de los mejores sistemas educativos que he conocido. Y bueno, yo creo que tenemos muchas ventajas, lo que sí tenemos que trabajar para el tema de la seguridad y la economía, y luego sobre todo quitar las secuelas de la corrupción. Que eso es muy importante. Que de esas llevamos como 500 años. Muy bien, pues entonces no somos potencia porque no queremos los mexicanos. Porque no nos han dejado, yo creo. Pero bueno, las dos cosas, yo creo que tenemos que intentarlo y tenemos que organizarnos y tenemos que trabajar para hacer, sobre todo para estar bien nosotros, no tanto para estar bien ante el extranjero, a lo internacional, sino nosotros, vivir bien. Y ya invocó otro principio de la logoterapia, ¿no? Que no te importe lo que hagan los demás, tú haz lo tuyo. Pues muchas gracias, Victoria. Me gustaría que se despidiera con un mensaje final a su familia, a sus amigos. Bueno, ya lleva más de 30 años aquí, ojalá que todavía algunos la recuerden. Allá, perdón, ya lleva más de 30 años allá. Sí. Algún mensaje y sobre todo para que esto no se repita, que no regresemos a lo mismo, que hoy estamos viendo cosas peores que la tortura, los desmembrados, los descabezados, situaciones todavía más graves ahora por otra situación, y que bueno, que esta experiencia que ha vivido pueda mantenerse, como lo dijo, no solamente en el libro, sino en la mente de nosotros, que eso no es lo que queremos. Yo sobre todo es agradecer a toda la gente que formó parte de este libro, de esta historia, agradecer su esfuerzo, su valor de dar su testimonio, agradecer a toda mi familia por todo el apoyo para que se hiciese posible la edición, las presentaciones, todo lo que han. Y luego, pues sobre todo, pues los amigos que he podido ver, compañeros de secundaria, de la normal, que fue muy agradable reencontrarme con ellos. Perfecto, pues ahí está México 1977. ¿Dónde se consigue el libro? En la casa de mi hermano, en Hidalgo 211. ¿Aquí? Sí, aquí. Perfecto. Sí. ¿Cuánto cuesta el libro? 300 euros, pero creo que para los de Jojutla, aquí entre nos, va a ser 250. Perfecto, muy bien. Y si van antes de que ella se vaya, ¿cuándo se va? Yo me voy ya, pasado mañana. Uy, hay que ir hoy a comprarlo para que lo firme, ¿verdad? Ah, claro, sí. ¿Verdad? No, y si no lo pueden firmar los hermanos también. Muy bien, pues muchas gracias, Victoria Mendoza Salgado. Sí. Buen regreso hasta Europa, hasta España. Gracias, y cuando regrese, pues vénganos a visitar de nuevo. Es interesante que nos platique todo, cómo se vive allá, cómo hacer el contraste, para darnos cuenta de que en México podemos ser grandes, ¿no? Claro que sí. Mucho más que ya lo somos, pero podemos ser más organizados. Así es. Excelente día. Muchas gracias.